Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, Amnistía. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en un programa especial de Puntos Suspensivos. Les saludan sus amigos Roberto González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Paco Hernández. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, acá en la delegación de Tlalpan, a través de la plataforma en internet de Radio AMLO. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que ya es amigo de la casa. Tenemos nada más y nada menos que al profesor Héctor Lerín. Él es ex diplomático, ex cónsul en Puerto Rico y profesor de Filosofía y Letras por parte de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Paco. Gusto en saludarles. Gusto saludar al auditorio. ¿Qué tal el friecito? Muy sabroso por acá. Bueno, ahora ha bajado un poquito, pero ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Y el día de hoy, profesor, le tenemos una sorpresa como uno de los temas más importantes. El pasado 3 de diciembre, en Quechultenango, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador hizo unas declaraciones que han levantado mucho revuelo. Y voy a ser textual para que nos quede, porque ya la sacaron de contexto y ahora cada quien le da su interpretación. Él dijo lo siguiente: vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas. Los medios de comunicación, profesor, lo interpretaron como un perdón al narco. Pero antes de entrar en materia, quisiera regresar un poco en el tiempo al periodo cuando empezó esta llamada guerra contra el narco. ¿Y qué le parece, profesor, si empiezo con la siguiente pregunta? ¿Por qué Calderón inició la guerra contra el narcotráfico? Bueno, qué bueno que hagan ustedes esa pregunta, porque evidentemente todas las cuestiones sociales y políticas tienen un contexto, y desde luego el asunto del inicio de la guerra, entre comillas, que inició Calderón de manera intempestiva, arbitraria, inconsulta, sin consultar al Congreso, sin consultar a los mexicanos, pues se debe creo que básicamente a dos factores. En primer lugar, la necesidad de legitimarse ante lo que todo mundo vio como una estafa electoral a Andrés Manuel. Sí. Así que, pues ante las acusaciones de un gobierno espurio, ¿verdad? Había que hacer algo así como hizo Salinas de Gortari, una mala copia, por cierto, ¿verdad? Dar una especie de quinazo. Y ese quinazo fue, pues, iniciar una guerra en su estado, ¿verdad? En Michoacán, ahí lo vimos, si no recuerdo mal, llegar vestido de militar, que por cierto le quedaba muy mal, no le hicieron muy el traje grande, a la medida. Evidentemente, el traje, y realmente como representación simbólica, le quedó muy grande. Pero entonces, pues, el inicio de la guerra de Calderón hace 11 años, ¿verdad? Pues fue realmente... no quise que antes no hubiera crimen organizado, ni delito, ni nada, pero pues realmente ahí empezó una debacle de 11 años que hasta la fecha no ha terminado, ¿no? Lo que antes se llamaba en el argot político un golpe de timón, ¿no? Para llamar la atención ciertos gobiernos. Pero han pasado 11 años, profesor. En estos 11 años, ¿se ha avanzado algo? ¿Se va ganando esta famosa guerra? ¿Ha sido un éxito a partir de que la declararon, profesor? Bueno, mire, como se puede ver, esta es una especie de guerra sumamente confusa, donde no parece clara la victoria de, más que si acaso, de los narcotraficantes, porque estrictamente hablando, en principio, quien más ha perdido ha sido el pueblo mexicano, quien más ha sido victimado es el pueblo mexicano. Entonces, como guerra de Calderón y luego del gobierno de Peña Nieto, no se observa que el asunto estuviera ganado. Y por otra parte, pues repiten el mismo error de querer descabezar simplemente a los líderes del narcotraficante
Y como se ve, el asunto no va por ahí porque, por ejemplo, como recomiendan expertos de Naciones Unidas, no les han pegado, por ejemplo, en la bolsa, en el dinero, en el blanqueo de capitales. Ahí está una buena parte del asunto. Y pues hay por ahí altos funcionarios de Hacienda que parece que han cerrado los ojos, ¿sí?, a este asunto. Entonces, bueno, pues realmente no se observa que este asunto del crimen organizado y el narcotráfico haya disminuido. Es más, estamos viviendo, creo que el periodo más violento de los últimos 11 años. Según las encuestas, sí, ¿no? Profesor, entonces, ¿le parece que esta estrategia esté incompleta totalmente? Y dos, ¿están tratando nada más las consecuencias, Calderón, para acá solo las consecuencias y no las causas del narcotráfico? Evidentemente que sí. Mire, yo creo que esto embona, a querer o no, con la circunstancia de que un poco paralelo al asunto del narcotráfico, el Tratado de Libre Comercio en los años 90 y después de 2000 se ha venido consolidando, pero también se han venido consolidando sus efectos negativos. Vemos un país en donde unos 10 millones de mexicanos han tenido realmente que huirse del país. Vemos un país en donde la pobreza ha aumentado tremendamente, la miseria no se diga, los salarios bajísimos. Entonces, una crisis social en la cual solamente han ganado unos pocos, han ganado muy bien. Entonces, corre paralelo el asunto de lo que estamos viviendo en términos económicos y políticos con esta crisis del narcotráfico. Un caldo de cultivo, ¿no? Para que jóvenes... Evidentemente que sí, Andrés Manuel lo ha señalado muy bien. No queremos becarios, no queremos sicarios, queremos becarios, porque muchos jóvenes, pues ante la grave crisis social que ha ocasionado, ojo, por cierto, 1 millón de desplazados, pues, ¿qué hacen todos esos muchachos que han quedado incluso huérfanos? Claro, no se diga otros, los famosos ninis que no tienen empleo, que los contratan de sicarios y todo. Pues evidentemente que están unidas las dos crisis, ¿verdad? Bueno, profesor, en un momento vamos a abordar ya directamente sobre este plan de Obrador de pacificar el país y la famosa amnistía. Pero vámonos a un corte y regresamos con Roberto para el medio del asunto. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, gracias. Vámonos a un corte, por favor. Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, Amnistía. Amnistía, análisis en contexto, puntos suspensivos. Mesa de análisis, amnistía, puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. Análisis, amnistía. Muy buenas noches, amigos, soy Roberto González y agradezco que continúen con nosotros en este programa especial Mesa de Análisis, con el tema que hoy nos ocupa, que es amnistía y que ya hemos empezado a desarrollar. Aquí contamos ahora con el maestro Héctor Lerín, que nos está dando sus puntos de vista muy interesantes. Les recordamos que estamos transmitiendo vía internet en la plataforma de Radio AMLO desde Tlalpan al sur de la Ciudad de México.
Nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto y hagan de esta transmisión un verdadero diálogo son el celular 55 64 25 13 74. Se lo repito despacio como siempre para que tomen nota y nos llamen. 55 64 25 13 74. Nuestro correo electrónico es .suspensivos.tlalpan@gmail.com. O si prefieren las redes sociales, estamos en Facebook como .suspensivos radio. Bueno, amigos, recuerden que este esfuerzo radiofónico lo hacemos ustedes y nosotros, y así juntos rompemos el cerco informativo. Continuamos con el tema en esta mesa de análisis. Maestro Héctor Lerín, si consideramos que el principal objetivo para que funcione un Estado es garantizar la seguridad y la propiedad de sus ciudadanos, ¿podemos considerar que actualmente se está cumpliendo con este objetivo? Pues mire, en términos de seguridad, pues todo mundo vivimos a diario la presión, el miedo, la inseguridad de salir a las calles. La gente teme salir de sus casas porque teme no solo que roben sus casas, sino que la asalten y la roben en la calle. Evidentemente, la delincuencia común en este país en los últimos años pues está un poco derivada de la forma como el gobierno ha venido combatiendo el tema del narcotráfico. Pero bueno, para no irnos muy lejos, el asunto de la seguridad y de la propiedad, pues que es dos de los objetivos centrales para los que funciona un Estado, pues no parecen estar muy asegurados, por lo menos para el pueblo, que es el que más sufre y que no tiene 20 guaruras que lo anden cuidando, ¿verdad? Pues maestro, de esas 32 familias que sabemos que existen, que viven en un mundo donde todo es tranquilo, donde todo está resuelto, donde hay seguridad, pero tenemos una gran masa que somos todos los mexicanos. Entonces podemos decir fácilmente que este Estado no ha cumplido con su objetivo. Absolutamente. Bueno, si no ha cumplido con su objetivo y vivimos una situación que todos vemos todos los días con cientos de miles de muertos, usted hablaba de 1 millón de víctimas, pues claro, todos los familiares de estos muertos y desaparecidos, más de 33,000 desaparecidos, bueno, pues entonces es una verdadera tragedia. Y ahora se escucha una voz por ahí de un candidato que entre muchas otras propuestas dice: habrá que preguntar si también hay que explorar el lado de la amnistía. Y bueno, a la amnistía, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos considerarla, maestro? Bueno, mire, básicamente el objetivo central es que Andrés Manuel está hablando de que hay que ayudar a construir la paz en el país, de que hay que ayudar a que el país se serene. Y menciona la amnistía como uno de los tantos elementos importantes para poder ayudar a resolver un poco este asunto. Evidentemente no es como el caso de la corrupción que dice Andrés Manuel con seguridad, vamos a acabar con la corrupción, ¿verdad? Evidentemente el narcotráfico es un asunto multidimensional en el cual, para empezar, están metidos muchos políticos mexicanos, ¿sí? Está incluso metido el gobierno de los Estados Unidos, están agencias internacionales, en fin, son una serie de factores. Entonces, bueno, pues Andrés Manuel ha tenido la valentía de hacer un planteamiento que no se considera definitivo ni terminado, para nada, al contrario, está ahí la mesa puesta para que los otros candidatos hagan propuestas, digan cosas, digan formas, exploren posibilidades para resolver este asunto. Pero cuando se habla de amnistía y cuando se habla de perdón, bueno, parece muy sencillo, ¿verdad? Como lo han estado manejando ahí demagógicamente algunos candidatos, incluso el señor secretario de Gobernación y otras personas, ¿verdad? Van a perdonar a los delincuentes y pobre la gente que le han matado a su familia, a sus hijos. Ay, pues eso se oye muy maniqueo, muy demagogo. Ahora sí están muy preocupados por esa gente cuando tienen años que no se han preocupado por ellos, ¿verdad? Y después de 200,000 muertos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la propuesta de Andrés Manuel es para que se discuta, para que la sociedad participe, para que la comunidad internacional incluso participe, ¿sí? Para que la sociedad civil participe, los partidos, que se discuta y no se digan ocurrencias como son
la respuesta de algunos políticos, básicamente ligados al gobierno. Esas sí son ocurrencias. Ahorita puedo hablar de esas ocurrencias. Sí, bueno, ya nos mencionaba Paco también que en ese abanico de explorar todas las posibilidades para serenar al país, como usted bien dice, para algunos medios y para muchos políticos únicamente sacaron esa palabra fuera de contexto. Amnistía. Le dieron su propia interpretación, le dieron su propia valoración y lo han utilizado para una guerra sucia. Yo creo que no era el sentido que quería dar Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que la amnistía es una consideración totalmente política para serenar al país. ¿Le parece razonable este planteamiento? Si vemos que ya hay una guerra perdida, que bien estamos mencionando. ¿Qué opina usted, maestro? No, evidentemente que es el momento de la política, por una razón elemental. Dicen que la guerra es la continuación de la política. Bueno, pues el gobierno, ya perdieron la política y perdieron la guerra, ¿sí? Ustedes se recordarán que habíamos estado comentando aquí que esta guerra ya ha sido la más larga que el país ha sufrido en toda su historia. Comentábamos en alguna ocasión que la guerra de independencia duró 10 años aproximadamente en su fase violenta. La guerra de reforma duró 3 años y dejó 70,000 muertos. La Revolución Mexicana duró 10 años en su fase más violenta. ¿Sí? Y aquí se supone que estamos en tiempos de paz. Ya vamos para 12 años, ¿sí? Y este asunto no se resuelve. En consecuencia, llegó la hora de plantear una respuesta política a este asunto. Nadie se debe alarmar ni estar inventando tonterías de que, como dice el señor Anaya, ¿verdad?, del PAN, que es una locura, sí, pero cuando su jefe, Calderón, desató la guerra, no dijo que era una locura, ¿verdad? Pero como ven que Andrés Manuel está encabezando las puntuaciones electorales, ¿verdad?, pues entonces hay que atacarlo. Ese es realmente todo el sentido más importante, ¿verdad? Pues sí, luego a veces nos referimos nosotros a esta guerra contra el narco y causamos escozor y nos dicen, no es guerra, es una lucha, estamos combatiéndolo. No, yo recuerdo bien a Felipe Calderón diciendo la guerra, así con todas sus palabras, contra el narco. Después se arrepintió, pero esto no es otra cosa más que una guerra, nada más que la fuerza beligerante tiene muchas cabezas en este lado. Realmente es terrible lo que está sucediendo, pero habrá que preguntarnos, a ver, si realmente esto va a ser una posible salida para pacificar al país, ¿por qué lo atacan? ¿Por qué la gente que lo ataca, los políticos, realmente pensarán que no es buen camino para serenar al país, o solo están esperando pues bajarlo de las encuestas, denostarlo, atacarlo a él como figura, no como el camino adecuado? ¿Qué opina usted, maestro? No, evidentemente que hay toda una clara intención de desvirtuar políticamente la propuesta de Andrés Manuel, pero también hay otros elementos. No se nos olvide que el sistema político mexicano, que muchos gobernadores, Yarrington y unos gobernadores, han participado en negociaciones con el crimen organizado, se han beneficiado políticamente. Entonces, evidentemente que hay una mala intención cuando no hay intereses de gentes incrustadas en el propio gobierno y quizás hasta la iniciativa privada, los bancos, ¿no?, que se benefician de esta guerra, ¿verdad? Porque en esta guerra hay armas, hay recursos, hay intereses, etcétera. Ok, no amnistía. Los demás políticos dicen, es una locura. Ok, no amnistía. Entonces, ¿qué proponen ellos? ¿Más ejércitos? ¿Más policías? ¿Cómo ve, profesor? Yo recuerdo una frase de Einstein que decía que repetir la misma acción muchas veces y esperar obtener resultados diferentes es una locura. Sí, eso es lo que se llama locura, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos nos quieren recetar la misma acción, quieren seguir haciendo lo mismo, y entonces al rato vamos a tener 500,000 de muertos, ¿verdad? Y conste, supuestamente no tenemos una guerra, ¿verdad? Sí, no, y esto que dice usted es bien importante porque realmente ahora la están legalizando con esta ley de seguridad interior, pues le están dando continuidad a esta guerra sin razón. Pero tienes yo también te concedo eso mismo que tú nos estás preguntando, Paco, ¿cuál es la propuesta de los otros candidatos? Yo no la he escuchado, tal vez me falta información. ¿Usted alguno lo ha escuchado? No. ¿Cuál es la propuesta contra este narcotráfico? Aparte de decir que se tiene que seguir con el mismo camino equivocado, que ya hemos visto los resultados.
pero más allá yo no lo veo. Claro, sí, evidentemente casi le puedo asegurar que, por ejemplo, si un planteamiento similar o de cualquier naturaleza lo hubiera hecho el candidato del PRI, todos los medios estarán festinándolo, qué inteligente, qué preclaro, sí, qué hombre tan brillante, ¿verdad? Sí, alguna gente del sistema, ¿verdad? Pero como es Andrés Manuel, ¡ay no! Locura. ¡Qué locura, qué tontería!, ¿verdad? No, ellos son inteligentísimos, son brillantes, ¿verdad? Pues amigos, no se despeguen de aquí de internet, vamos a continuar con este tema tan interesante, tan apasionante y tan actual, desafortunadamente, porque estamos hablando de algo que no está bien en este país y que estamos buscando salidas, y que ya por ahí se planteó una alternativa de un gran abanico que se tiene que explorar. Bueno, no se despeguen de aquí de Puntos Suspensivos, vamos a continuar en el siguiente bloque con Paco Hernández, así que en un momento continuamos. Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, Amnistía. Amnistía, análisis en contexto, puntos suspensivos. Mesa de análisis, amnistía, puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. Análisis, amnistía. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en su tercer bloque de este programa especial de Puntos Suspensivos. Estamos hablando del tema de amnistía. Los teléfonos en el estudio es el 55 64 25 13 74 y estamos aquí con un invitado especial, con el profesor Héctor Lerín, ex diplomático, ex cónsul en Puerto Rico y profesor de Filosofía y Letras de nuestra UNAM. Profesor, estábamos platicando sobre esta propuesta de Obrador que se salió de contexto totalmente, pero que aprovecharon muchos medios de comunicación y parte del Estado para considerarlo como una locura. Sin embargo, México ha participado en el mundo en algunos eventos de amnistía y en algunos eventos de pacificación. Recordemos claramente la participación de México en el grupo de Contadora, si lo recordará usted. También en el 92, y que creo que todos aplaudimos, la participación de México en la pacificación de El Salvador. Y para no irnos muy lejos, hace poco Enrique Peña Nieto donó por parte del gobierno mexicano $1 millón para la pacificación en Colombia. Es decir, México ha participado en estos procesos de paz. Sin embargo, cuando sucede en lo interno, asusta. La pregunta es la siguiente, profesor. ¿Cómo ve esta participación de México en esos procesos de pacificación a nivel internacional? Bueno, quisiera empezar por lo que estabas comentando. Aquí otra vez volvemos a lo de siempre. México, candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿verdad? Así es. Entonces, efectivamente hemos participado en procesos, sobre todo en los procesos centroamericanos, hubo verdaderamente guerras sumamente violentas, apenas a final del siglo pasado, ustedes lo recordarán. Participamos en la pacificación de Centroamérica, no solamente de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua. El grupo de Contadora participó y ustedes se acuerdan en Chapultepec, aquí se firmaron también acuerdos de pacificación que implicaron amnistías y mucha gente, por ejemplo, y claro, ahorita vamos a lo de Colombia, pero mucha gente decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que a los guerrilleros les van a dar amnistía? ¿Y cómo a los militares les van a dar amnistía? Sí, efectivamente se cometieron muchos crímenes, se hicieron muchas cosas negativas,
pero si no se procede con una amnistía, pues entonces el asunto nunca cobra tranquilidad, ¿verdad? Nunca realmente los países van a ser estables, y realmente en Centroamérica, estrictamente hablando, nos fue muy bien, y México obtuvo pues buenos aplausos en Naciones Unidas, en las comisiones de derechos humanos en el mundo, en Europa, lo festejó. Y ahora parece que aquí, que en la élite que gobierna el país, de pronto hablar de una amnistía, me dijo, no, imposible. Tenemos que pensar entonces si no haya intereses más ocultos, inconfesables inclusive, que pudieran estar haciendo negocio con el asunto de la guerra, ¿verdad? ¿Cómo les va a convenir una amnistía? Yo calculo, bueno, más bien algunos investigadores calculan que diversas instituciones mexicanas, incluida el Ejército, la Marina, se han recibido unos 3 a 4 mil millones de dólares desde el año 2007-2008 a la fecha, ¿sí? Para apoyar a diversas instancias nacionales para su guerra con el narcotráfico, ¿verdad? Pero ahí es una cantidad razonable. De armamento, México ha recibido 2-3 mil millones de dólares también, de armamento que procede de los Estados Unidos. Parece que también ahí hay un negocio, ¿verdad? Yo no quisiera implicar de decir que el ejército tenga alguna culpa. No, yo creo que más bien el ejército hasta es un poco víctima, y al ejército le conviene que hubiera verdaderamente una amnistía. No para los crímenes futuros, sino para crímenes pasados. Los del futuro, claro, se deben de castigar, pero sí que se combatan los crímenes, los crímenes del pasado. Si en algún momento dado es necesario perdonar a algunos, pues habrá que hacerlo. Pero claro, siempre habrá comisiones que investiguen el asunto, comisiones de pacificación, etcétera, etcétera. Una cuestión internacional en la que haya un seguimiento eficiente, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Guatemala recientemente, que estuvo ahí una comisión internacional de la ONU vigilando un proceso pacificador. Y claro, por cierto, ya ha llevado a la cárcel a algunas gentes, pero bueno, el asunto no es venganza, ¿verdad?, sino tranquilizar al país. Bien, ahora, para poner en contexto, cuando hablan de amnistía narcotraficantes, inmediatamente la palabra narcotraficante asusta a medio mundo, con toda razón, a mí me asusta, con toda razón. Pero cuando hablamos de procesos de pacificación en otras partes del mundo, por ejemplo Centroamérica, que usted comentaba, profesor, ahí se le decía al guerrillero terrorista, asesino, delincuente. De hecho, en Colombia estaba dentro de la lista norteamericana de grupos terroristas, y sigue estando, por cierto. Y narcotraficantes los acusaban también. Exactamente. Y sin embargo, ahí también se aplicó la palabra amnistía, ¿correcto, profesor? Sí, no, evidentemente que sí. Les espanta la palabra negociación. Sí, pero ya vimos aquí cómo los gobernadores pues negociaron con narcotraficantes, porque la verdad. Y a ver, una cuestión que a mí me parece central. Vean ustedes, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿por qué no suceden el tipo de crímenes ni se andan matando los traficantes en Estados Unidos? Porque el gobierno los tiene controlados, y seguramente también el gobierno lo negocia. ¿Por qué se espanta tanto la palabra negociar? Claro, como tú dices, pues sí da miedo. Ay, con los narcotraficantes, no, pues evidentemente que da miedo. Pero hay gentes tan peligrosas en todo caso en el mundo como los narcotraficantes y, por ejemplo, los terroristas, ¿verdad? Y el gobierno de Israel, por ejemplo, negoció con la OLP. Y esos son terroristas. Uy. El gobierno de los Estados Unidos, que siempre decía que no negociaba, se sentó a negociar con el Vietcong, y el Vietcong no mató. Defendieron su país, hubo 50,000 norteamericanos muertos. Entonces, ¿por qué se espanta la palabra de negociación? Pues claro que hay que negociar, porque si no, como yo digo, al rato van a ser 500,000 muertos, ¿verdad? Pues yo no entiendo por qué aquí les da tanto temor la palabra amnistía y no les causa nada la palabra impunidad. Porque no estamos hablando de lo que está sucediendo. O 200,000 muertos, ¿no asusta eso? No, pero además no se sigue ninguna investigación, nada, no pasa nada. Pero nada más dice amnistía, wow. Ahí viene el lobo. Ahora, profesor, la palabra amnistía tiene diferentes alcances, todo dependerá de las circunstancias y del problema que se esté hablando, de seguridad. Sin embargo, también entendemos que cuando se habla de amnistía hay ciertos delitos que no podían ser considerados, como los de lesa humanidad. Tenemos el caso del conflicto en Bosnia, que algunos líderes genocidas fueron a la corte y recibieron se acaba de suicidar uno. Sí. Es decir, cuando se dice amnistía, no significa
darle el perdón a todo mundo. ¿Es correcto esto? Sí, no, evidentemente hay crímenes de un tremendo impacto. Por ejemplo, tenemos todavía pendiente la resolución de los crímenes de San Fernando, de los centroamericanos. Tenemos todavía sin resolver el asunto de los 43. Tenemos todavía no aclarado el asunto de Tlatlaya, ¿sí? Y no se trata, como digo yo, de venganza, pero esos son crímenes de alto impacto. Esos tienen que tener una solución, tiene que tener una investigación, ¿verdad? Ok, profesor. Bueno, vámonos ahí a un corte, pero cuando regresemos, ¿qué le parece si nos habla de los elementos de la amnistía y quién debe participar en esto? Si le parece bien, profesor, vámonos a un corte y regresamos con Roberto. Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, Amnistía. Amnistía, análisis en contexto, puntos suspensivos. Mesa de análisis, amnistía, puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. Análisis, amnistía. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a recordarles nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto. El teléfono 55 64 25 13 74. Y bueno, pues continuando con este tema de la mesa de análisis sobre la amnistía, yo quiero preguntarle al maestro Lerín, bueno, ya hemos hablado de elementos en distintos lugares del mundo donde se ha aplicado la amnistía, pero estábamos hablando de fuerzas beligerantes regulares. Y aquí en México no tenemos un ejército contra el cual aplicar esta amnistía, sino que es otro tipo y otro fenómeno. Maestro, en cada uno de los lugares donde se da como opción la amnistía, ¿se examinan las condiciones propias de cada lugar o hay una manera estándar de hacerla? Bueno, fuera precisamente aquí está la dificultad de estos temas. Evidentemente, no se trata, por ejemplo, de una guerra regular, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, digo, como por ejemplo puede ser, vamos a oír el caso de Colombia, ¿no? El gobierno sabía con quién negociar y sabía, vamos a hablar con Tiro Fijo y vamos a hablar con fulano de Abraham, y así, sí. Se puede decir que son actores racionales, ¿verdad? Uh-huh. Con los que se puede negociar. Desde luego, no es fácil que uno pueda agarrar a un delincuente porque generalmente están escondidos, ¿verdad? Pero se trata de que se proponga, de que desde la sociedad civil se proponga, de que los partidos, de la comunidad internacional nos ayude también para resolver el asunto. Porque, a ver, así como han identificado a cabezas del narcotráfico y los han matado, pues entonces quiere decir que el gobierno también sabe, o se puede saber, pues quiénes son los principales líderes. Y repito, hay que diferenciar también lo que sería un indulto, ¿sí? Uh-huh. De una amnistía, porque el indulto es perdonar a los que cometieron crímenes, ¿verdad? Esos que los sacan de la cárcel aunque hayan cometido crimen. No, se trata de evitar que en el futuro cometan crímenes, de que una gente pueda decir, oigan, pues yo hice tales cosas, ¿verdad? Júzguenme, denme una pena pues muy menor y yo prometo que me retiro de las actividades delictivas, ¿verdad?
Entonces, claro, evidentemente que este tipo de procesos son difíciles porque, le digo, no se opera con una fuerza opositora o de guerra racional, ¿verdad? Juiciosa, no, semejante cosa no existe. Claro que tiene una dificultad tremenda, ¿verdad? Tal vez esta dificultad, y me gustaría su opinión, se debe a la estrategia que se siguió. Anteriormente, antes de estos 11 años que hablábamos por ahí, había cárteles y sabíamos quiénes los mandaban. Al terminar con esas cabezas, pues el narcotráfico es una empresa y es como si quitáramos a un director de un área. Cuando terminan con ese director, pues ponemos otro director y la empresa sigue funcionando. En este caso se ha atomizado tanto y ahora hablamos de muchísimos cárteles que tal vez esto dificulte cualquier negociación. ¿Usted qué opina? No, evidentemente que sí. El asunto se ha vuelto cada vez más complejo porque, como por ahí ha dicho Andrés Manuel de manera correcta, le dieron un golpe al avispero y salieron ya todas las avispas picando por todos lados, ¿verdad? Y realmente ahí está, yo creo que es uno de los elementos principales para juzgar la falta de éxito de esta guerra, ¿verdad? Que han pegado, pues nada más a los líderes, los han descabezado, ¿verdad? Y se ha creado por abajo una verdadera locura, porque asistimos que todos estos grupúsculos, ¿verdad?, son los que están metidos en piratería, en huachicoleo, en rapto, en todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero evidentemente eso demuestra que la lucha contra el crimen organizado, como la ha planteado el gobierno, ha sido un desastre, ¿no? Y maestro, si consideráramos que se llevara a cabo la amnistía tal como la está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, ¿qué elementos a su juicio cree que deban intervenir para que pues tenga éxito? Bueno, si no recuerdo mal, no sé si Andrés Manuel, pero en todo caso que no fuera él, creo que Ackerman alguna vez se comentó que es necesario, por ejemplo, crear una comisión de verdad, ¿sí? Para que primero se sepa exactamente qué ha pasado en algunas cuestiones de este tipo de alto impacto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y también yo tengo la impresión, a pesar de que el gobierno no les ha hecho caso, generalmente no hace caso, el último asunto de la Ley de Seguridad Interior tampoco ha querido hacer caso. Yo he visto, por ejemplo, que gentes de Naciones Unidas, gentes de organismos internacionales tienen muy clara la película, expresan opiniones muy acertadas sobre cómo conducir este tipo de cuestiones, ¿verdad? Para que se logre pacificar el asunto. Pero reitero, no es cuestión solamente de una persona, no es cuestión solamente de Andrés Manuel, ni es de Gobernación, ni es de Peña Nieto, ni es de Calderón y de Fox. Es una cuestión en la que debe participar la sociedad, porque ya vimos que 5 o 6 iluminados, peor, ¿no? 2 o 3 iluminados nada más, pues nos han llevado a la debacle. Sí, entonces no nada más son los políticos y el gobierno quienes deben de participar, pues también deberían de participar algunos otros elementos que nos llevaran a esta amnistía y que fuera efectiva. Déjeme hacerle una pregunta en el sentido que estaba diciendo Roberto, una pregunta fantasiosa. Dígame su opinión, profesor Lerín. ¿Cómo cree que los capos, los sicarios estén percibiendo esta propuesta que ya se hizo global y general? Pues yo quiero pensar que algunos la estén pensando, la estén pensando y diciendo, pues no sería tan mala idea retirarnos un poquito y bajar el asunto y bajar la violencia y entregarnos, ¿verdad? Y pues si me dan 5 o 6 años solamente y declaro y informo cómo he estado manejando las cuestiones, y eso pues a lo mejor algunos ya lo estén pensando, ¿no? Otros seguramente no, ¿verdad? Pues no tendrían ningún interés en irse a la cárcel, aunque sea por poco tiempo, pero tampoco es legítimo, como algunos han llegado a manejar, que porque en Colombia, ¿cómo se llama este famoso narcotraficante? Escobar. Que porque Escobar, que ahí falló. Esto sí es mecánico, que el asunto en cualquier parte puede fallar. No, si no le ensayamos, pues el asunto no va a operar, ¿verdad? Pero reitero, por difícil que sea, más difícil y peor es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? 250,000 muertos, que más o menos por ahí ya va la cifra. Eso es peor que cualquier otra cuestión. Andrés Manuel mencionó que tenía que escucharse la voz de las víctimas.
¿Usted qué opina? No, excelente. No, este asunto es central, es determinante. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo, porque que acaban apenas de hacer una comisión en la que escuchan a las víctimas de esta violencia, pero apenas cosa de meses, y tenemos 11 años en este asunto. Apenas van a escuchar a las víctimas. No, desde luego que hay que escucharlas y tenerlas como eje central, y no como una venganza, ¿verdad? No como una venganza. A ver, porque pues, algunos dirán, no queremos agarrarlos y queremos matarlos. Nunca va a acabar entonces el asunto, ¿verdad? Ojo por ojo. Sí, aquí. Ojo por ojo y nos quedamos todos tuertos. Y nos vamos a quedar ciegos, ¿verdad? Más que todos ciegos. Pues sí, maestro. Esto es un tema muy amplio, muy amplio. Algo que nos quisiera usted poner adicionalmente a lo que le hemos preguntado, algo que quisiera manifestar usted. Bueno, mire, yo la verdad es que estoy preocupado como internacionalista que ha trabajado en relaciones internacionales, en asuntos diplomáticos y eso, es que la participación de Estados Unidos en estos temas ha sido altamente determinante. Todas las instituciones que tienen que ver con el control del tráfico de drogas, con el espionaje, que tiene que ver con actividades de inteligencia militar, están metidas en México, ¿sí? Desde ese punto de vista, prácticamente ya no somos un país independiente, ¿verdad? Entonces, la participación de los Estados Unidos en este caso es determinante, y debemos tratar pues de que no se nos obligue, porque de algún modo también hay que recordar también el hecho de que el ejército participe en esas tareas de combate al crimen organizado es una determinación, es de algún modo también una imposición de los Estados Unidos, que nuestros gobiernos no han tenido ni la capacidad, ni la fortaleza, ni la fuerza, ni la legitimidad para oponerse a semejante situación. Pues realmente muy interesante, este tema daría para mucho más. No sé si tengas algo adicional. Al contrario. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final de este programa especial de Mesa de Análisis. Agradecemos a nuestro invitado su valiosa participación, al maestro Héctor Lerín, y a ustedes amigos también que nos acompañan y hacen posible este programa. Se despiden de ustedes Paco Hernández y su amigo Roberto González, quienes les deseamos muy buenas noches.